Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a pasar la clase del sistema nervioso central que corresponde al cerebro. En esta imagen tenemos a Brodmann, que ha clasificado las áreas de Brodmann. El desarrollo filogenético del cerebro, como hemos indicado, va a venir del ectodermo, de la capa ectodérmica. Esta capa ectodérmica va a formar el tubo neural y el tubo neural va a formar sus tres vesículas, el prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. El prosencéfalo, que es la parte más anterior del tubo neural, a su vez se va a dividir en telencéfalo, que va a originar a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que ya lo hemos estudiado. Esta imagen nos muestra el día 25, 35, 40, 50 hasta los 9 meses. Como podemos ver, en la parte más anterior es el encéfalo y esta otra parte es el diencéfalo, que va a ser luego cubierta por los hemisferios cerebrales. En el momento del nacimiento, el peso del cerebro va a ser 350 gramos. Luego al año que tiene el niño, va a llegar a 900 gramos, a los 2 años 1000, y en la edad adulta va a llegar hasta 1300 a 1400 gramos. El peso va a aumentar por las arborizaciones dendríticas y por las sinapsis que van a desarrollar entre ellas. Por lo tanto, va a aumentar el peso del cerebro. La evolución filogenética es la siguiente. La médula y el tallo encefálico, que tienen que ver con los reflejos, se va a denominar cerebro reptiliano o sistema nervioso reptiliano. Como podemos ver, en un reptil, es decir, una víbora, lo único que necesita es la parte de la médula espinal que tenemos nosotros los hombres. En una etapa de evolución se van a agregar el sistema límbico, y este cerebro lo vamos a denominar cerebro animal, que corresponde, como ya dijimos, al sistema límbico. Y la corteza, el neocórtex, va a corresponder al Homo sapiens. Por lo tanto, como podemos ver, simplemente hemos venido desarrollando a la par de la evolución nuestro sistema nervioso central. El cerebro va a tener una forma de un ovoide. Esta es una vista lateral, anterior, posterior y superior. Entonces tiene la forma de un ovoide cuyo eje es en sentido antero-posterior. Vamos a tener un polo frontal, un polo occipital. Las dimensiones van a medir 17 centímetros de longitud por 14 centímetros de ancho y una altura de 13 centímetros. En la mujer las dimensiones están en menos 1 centímetro. El volumen va a tener un volumen aproximadamente de 1300 a 1400 cc. Y el peso va a ser en el varón 1182 gramos según Testí, y en la mujer 1093 gramos. El peso específico del cerebro es 1,03. El cerebro, como dijimos, tiene una forma ovoide. Algunos autores lo van a comparar con un guante de box, que sería la parte de los dedos y esto del pulgar. Este cerebro se va a dividir en varios lóbulos. Clásicamente tenemos 4 divisiones, pero son aún más. Se van a agregar el lóbulo de la ínsula, el lóbulo límbico, y algunos autores van a hablar del lóbulo piriforme. Entonces, en esta parte anterior vamos a tener el lóbulo frontal, que se relaciona precisamente con el hueso frontal, de ahí viene su nombre. Luego tenemos el lóbulo parietal,
que se va a relacionar con el hueso parietal, y en la parte posterior el occipital con el hueso occipital, lateralmente por el temporal. Dos son las fisuras que nos van a dividir, especialmente en la cara externa, estos lóbulos. El lóbulo central desolando va a dividir el frontal del parietal. Y la fisura de Silvio, o fisura lateral del frontal parietal al temporal. Y en la cara interna vamos a ver una fisura parieto-occipital que nos va a dividir el lóbulo parietal del occipital. En relación al peso, se ha considerado que los cerebros de mayor peso significaría que son más inteligentes, pero se ha hecho diferentes estudios y que han pesado a la muerte de los grandes personajes, y podemos ver que es muy relativo el peso del cerebro. Aquí tenemos el peso de Albert Einstein, que solamente pesó 1230 gramos. Esto es relativo, digo, porque Albert Einstein murió en la edad adulta y por lo tanto el peso podía ser menor por su adultez. Otros autores nos muestran, por ejemplo, Anatole France, 1040, Franz Gall, 1198, Emmanuel Kant, 1600, Iván Turgenev, 2100. ¿Por qué es relativo? Cuanto más adultos, más ancianos, más atróficos el cerebro. Cuanto más joven, más va a pesar. Además, en el peso no sabemos si han cortado a nivel del tallo, han separado el tallo, han separado las meninges, han separado la red vascular. No sabemos cómo se ha hecho el peso, por lo tanto siempre va a variar. Aquí tenemos la cara externa de los diferentes lóbulos. Esta es la fisura central de Rolando. En la parte anterior vamos a ver que vamos a encontrar dos fisuras, una superior y otra inferior, que nos va a delimitar la circunvolución o gyrus frontal superior, media e inferior. Estas fisuras se van a abrir tanto ascendente y descendentemente. Igual esta fisura inferior se divide en ascendente, descendente, ascendente, y nos va a formar el gyrus precentral o gyrus ascendente. Aquí está pintado de azul. En esta parte inferior, en el gyrus frontal inferior, vamos a encontrar el opérculo, el gyrus triangular y el gyrus orbitalis, que posteriormente vamos a ver su importancia. A nivel del lóbulo parietal, vamos a encontrar un surco transversal que se va a abrir en una rama ascendente y otra descendente. Por lo tanto, me va a delimitar en la parte anterior el gyrus postcentral o sensitivo por encima de esta fisura transversal o parietal, un gyrus parietal superior y un gyrus parietal inferior, que a su vez se van a dividir en un gyrus supramarginal que tiene que ver con el área de Wernicke y un gyrus angular que tiene que ver con el área de la lectura. A nivel del lóbulo temporal, en su cara externa, vamos a ver tres gyrus que van a estar divididos por un gyrus transversal superior e inferior. Este superior vamos a encontrar el área de la audición, segundo gyrus temporal, tercer gyrus temporal. En la cara interna vamos a ver otros dos, el gyrus fusiforme y el gyrus hipocámbico. A nivel del lóbulo occipital vamos a ver dos fisuras, una superior e inferior, que nos va a dividir en gyrus occipital superior, medio e inferior. Aquí tenemos la cara interna. En esta cara interna vamos a ver un surco precentral y un surco subparietal.
aquí vamos a encontrar el lobulillo paracentral, en el cual vamos a encontrar el surco central desolando, que nos va a dividir en una parte anterior el área motora o precentral, el área sensitiva postcentral. Entonces a este lobulillo lo llamamos paracentral. Por detrás va a estar el lobulillo cuadrado o precuño, es decir, precuño. Esta parte posterior es el cuñus o cuña simplemente, que está separada de esta área precuneal por el surco parieto-occipital, que hemos indicado que en la cara externa no se la ve, pero que nos da el punto de referencia para dividir el lóbulo parietal del occipital. Y en el lóbulo occipital a su vez vamos a ver un surco, el surco calcarino, que nos va a dividir en una porción superior e inferior. A nivel del temporal hemos indicado que en su cara interna se van a agregar a los tres de la cara externa el gyrus fusiforme y el gyrus parahipocámpico o simplemente hipocampo. En la parte posterior vamos a ver el gyrus lingual, que se va a separar del cuño por la cisura calcárea. Y en la parte central nos va a llamar la atención el cuerpo cañoso, que es la gran comisura interhemisférica, y por encima vamos a encontrar al gyrus cinguli o gyrus fornicatus, que se va a unir a través del istmo al gyrus parahipocámpico para formar el lóbulo límbico de Broca. Esta es una visión de la cara superior. Aquí vamos a ver la fisura central desolando, la fisura interhemisférica, el polo frontal, el polo occipital. La cara inferior nos va a mostrar en la parte central al tallo encefálico. Este tallo encefálico va a estar rodeado por los dos gyrus hipocámpicos que son propios del lóbulo temporal. A esta hendidura, a este límite, se la ha denominado hendidura de Bichat. Aquí podemos ver la hendidura de Bichat, el tallo encefálico. Por delante vemos los cuerpos mamilares, el área perforada posterior, el quiasma óptico, el área perforada anterior, las cintillas olfatorias interna y externa, el tracto olfatorio y el bulbo olfatorio. En la cara inferior del polo frontal vamos a ver el gyrus orbitario. En la parte posterior, el polo occipital. Un quinto lóbulo sería el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula hay que separarlo hacia arriba al parietal y al frontal y el temporal hacia abajo. Entonces el gyrus de la ínsula o ínsula de Zeil va a estar localizada en la profundidad de la cisura de Silvio o cisura lateral, también denominado valle silviano. Como hemos indicado, va a estar rodeado del frontal parietal y temporal, y en la parte interna, en la sustancia blanca, por el fascículo arqueado. Este fascículo arqueado va a comunicar el área de Wernicke con el área de Broca. Algunos autores indican que la corteza va a ser el tipo de mesocórtex, es decir, una alocorteza y una isocorteza. Este lóbulo de la ínsula va a estar dividido por un surco central en dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. El anterior a su vez va a estar dividido por una fisura vertical y otro oblicuo en tres lobulillos, anterior, medio y posterior. En cambio, el lóbulo posterior por una sola fisura oblicua en anterior y posterior. ¿Cuál es la función? Recientemente se ha indicado que la función tendría que ver con la olfacción, el gusto, el control visceral, la memoria y el afecto con la iniciativa. Va a estar delimitado por la parte superior o por la parte anterior, por el surco anterior, surco superior y el postero inferior. También vamos a tener, como ya hemos indicado, el lóbulo límbico, que sería el sexto lóbulo de los hemisferios cerebrales.
Este lóbulo límbico ha sido descrito por Broca, por eso se denomina lóbulo límbico de Broca, que va a estar formado por el gyrus cinguli o gyrus fornicatus, el istmo y el gyrus parahipocámpico o hipocámpico. Aquí lo podemos ver, lo vamos a hablar con detalle cuando hablemos del sistema límbico. Pero vamos a decir que este lóbulo límbico está en la parte superior al cuerpo calloso y parte del parahipocampo va a formar este gyrus. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la cisura del cuerpo calloso, la cisura pericallosa, y este es el gyrus cinguli o gyrus fornicatus. Fornix quiere decir arco, cinguli quiere decir cinturón. Áreas. Varios autores, histólogos, anatomistas han estudiado la corteza cerebral, como von Economo y Brodmann. Este estudio histológico ha sido azaroso, es decir, al azar. Brodmann en una primera instancia tomó una muestra del gyrus ascendente parietal, luego el 2, luego el 3, se fue al área motora al 4, regresó al lóbulo parietal al 5, luego al frontal al 6, luego al 7, al 8, así sucesivamente. Entonces, estas áreas de Broca simplemente son estudios histológicos para ver las capas de la corteza. Como vamos a ver adelante, hay la neocorteza, la paleocorteza y la mesocorteza, dependiendo de los números de capa. Entonces Brodmann estudia, pero posteriormente se utiliza estas áreas de Brodmann para ver la función de estas áreas. Y se ha determinado, por ejemplo, que en el área temporal, el gyrus ascendente, el área 1, 2, 3 de Brodmann, está íntimamente relacionado con la sensibilidad del cuerpo. Es decir, a esta área van a llegar la sensibilidad termoalgésica, táctil, prostopática, epicrítica, etc. de las diferentes partes del cuerpo, formándose acá un homúnculo motor. Al pie del gyrus postcentral vamos a encontrar el área 43, que es el área gustativa. En la parte posterior al área 3, 1, 2 de Brodmann encontramos el 5 y el 7. Este 5-7 está relacionado con la esterognosia, es decir, con el tacto tridimensional. Por debajo vamos a encontrar en el gyrus supramarginal el área 40, el gyrus angularis 39, que tienen que ver con el área de Wernicke, además del área 42, que es el área del lenguaje. Y en la parte anterior, es decir, lóbulo frontal, vamos a encontrar el área motora, y por detrás el área premotora o área 6, el área 8 que tiene que ver con los movimientos oculares y el lóbulo prefrontal que va a estar por el 9, 10, 11 y 12. Tiene que ver con las funciones ejecutivas, con el razonamiento, por lo tanto es importante. A nivel del opérculo, vamos a ver el área 45 y 44 que se denomina área de Broca y que está relacionado con el lenguaje articular. En la cara interna vamos a ver el cuerpo calloso y el gyrus fornicatus o gyrus cinguli, en el cual vamos a encontrar el área 24, 31 y 23. A nivel del lóbulo temporal vamos a encontrar el área 28 que tiene que ver con la olfacción y el área 34 que tiene que ver con la memoria. En la parte posterior vamos a encontrar el área 17, esta es la cisura calcarina, 18 y 19. El 17 simplemente tiene que ver con la visión, con las formas. Y el 18 con los colores
y el 19 con la interpretación de la forma y los colores. Entonces las áreas de Brodmann nos van a indicar las áreas del funcionamiento del cerebro. Se ha indicado que el hemisferio izquierdo tiene que ver con las acciones ejecutivas de los movimientos de la escritura, del lenguaje. En cambio, el área derecha tiene que ver con el análisis táctil, la imaginación, la visualización espacial, el cálculo matemático. Y el izquierdo, área del lenguaje, del cálculo matemático exacto. El área precentral o área motora se ha dibujado el homúnculo motor. Y en el área postcentral o sensitiva, el homúnculo sensitivo. Como podemos ver, en la cara interna van a estar los dedos del pie, el pie propiamente, aquí la pierna en el área motora, el muslo, aquí la pierna, el muslo, así sucesivamente. En la parte externa vamos a ver la mano en una mayor área o superficie, el pulgar, el índice, la cara, los músculos de la lengua y el aparato fonatorio. Entonces esta área es el área 44-45 de Brodmann. La sensibilidad de la mano, del índice, de los dedos, de la cara, de la lengua, acá, del gusto en el área 43. Entonces a este dibujo representativo de las partes del cuerpo humano se lo ha denominado homúnculo motor y homúnculo sensitivo. La corteza, dependiendo del área que estudiemos, va a tener diferentes capas. Se ha dicho que la neocorteza va a tener 6 capas. Una capa externa molecular, una segunda granulosa externa, una tercera piramidal externa, una cuarta la granulosa externa, una quinta piramidal interna y una multiforme, la sexta capa. En esta primera capa vamos a ver las células de Martinotti, las células de Cajal y de Reches. En esta vamos a ver una capa de células estrelladas y piramidales. En la tercera capa vamos a ver células piramidales medianas. La cuarta es propia de las células estrelladas y la quinta es la más importante, especialmente en el área motora, el área 4, porque vamos a encontrar las células gigantes de Betz. Y la sexta capa vamos a ver la capa multiforme, células fusiformes, y las fibras o los axones de las células piramidales van a formar la sustancia blanca. Aquí igual podemos ver las diferentes capas, células en cesta, fusiforme, gigantopiramidales, es decir, las células piramidales de Betz. Y esta sería la conformación de las 6 capas. Igual aquí la capa plexiforme, granulosa, piramidal, granulosa interna y la ganglionar o piramidal de Betz y las células fusiformes. En medio de estas capas vamos a encontrar las líneas transversales de Bailly-Higuel, tanto externas como internas. Entonces aquí hemos clasificado el isocortes o neocorteza, el alocortes o paleocorteza. Esta a su vez se va a dividir en paleocorteza o paleopaleo. Esta corteza es insular a nivel de la corteza piriforme, la corteza olfatoria y la arquicorteza o arquipáleo. Va a estar en la formación hipocámpica. Por lo tanto, el hipocampo es una estructura antigua que vamos a compartir con los animales. Es por eso que ahí se va a ubicar tanto la memoria como la olfacción. Este arquipalium que se encuentra en el parahipocampo tiene mayor importancia en los animales
es la memoria y la olfacción. Y una tercera tipo de corteza es el mesocórtex o perialocorteza. Se encuentra especialmente en el gyrus cinguli, en la corteza entorhinal, parahipocámpica, orbitaria. Entonces tenemos tres tipos de corteza. La isocorteza, falta la I, el alocórtex y el mesocórtex. Y finalmente vamos a ver la correlación clínica. Hemos indicado que la corteza precentral está en el área motora. Por algunas circunstancias, por una lesión de la corteza que cicatriza, puede ser un punto de excitación del área motora. Entonces aquí vemos un electroencefalograma con ondas regulares, y cuando hay una crisis epiléptica, un estímulo en el área motora y finalmente de toda la corteza, vamos a ver las ondas alteradas. Y aquí, esta es una crisis epiléptica parcial y esta es una crisis epiléptica generalizada, que el electroencefalograma se va a ver unas ondas muy grandes. Entonces se va a llamar enfermedad epiléptica cuando se toma en cuenta el área motora, la crisis tanto focal como generalizada, y las manifestaciones clínicas. A las manifestaciones clínicas las denominamos síndrome epiléptico, que tiene dos partes. Una parte tónica, esta es la tónica, donde hay una rigidez, un espasmo, y una fase clónica de agitación tanto de los miembros superiores e inferiores. Y vamos a ver que ahí va a haber una salivación espumosa, y como hay una fase tónica de contracción, puede que la contracción de los músculos masticatorios lesione la lengua. Pues cuando nosotros veamos una crisis epiléptica, nosotros inmediatamente debemos ponerlo en posición horizontal en el suelo e introducir en la cavidad bucal cualquier objeto sólido o un pañuelo que pueda evitar que la lengua sea lesionada. Entonces hay la definición de la epilepsia. La epilepsia debe ser considerada como una enfermedad cuando es una totalidad. La crisis a nivel del sistema nervioso central y las manifestaciones clínicas. Entonces, para considerar la enfermedad, al menos debe haber dos crisis epilépticas no provocadas en el plazo de 24 horas. También una crisis epiléptica no provocada y un riesgo de presentar nuevas crisis similares al derivado, tras tener dos crisis no provocadas. Esto es en el 60% de probabilidad en la recurrencia en los 10 años. Y cuando se diagnostica el síndrome epiléptico, que son estas manifestaciones clínicas. Entonces, la importancia de conocer las áreas de Brodmann, el área motora, el área sensitiva, nos va a hacer posible entender esta correlación clínica con la epilepsia. Y también ahí nos va a hacer entender, por ejemplo, si nosotros vemos una sombra en la noche, podemos interpretar de dos maneras: que se trata de un animal que nos puede atacar, entonces eso lo vamos a percibir por la retina, y esa información va a ir al área de la visión, que vamos a ver esta sombra, pero también va a ir al tálamo. Esta información del tálamo va a ir a la amígdala. En la amígdala vamos a tener dos comportamientos. Vamos a hacer frente a este peligro o vamos a huir. Pero el área de la visión va a enviar la información a la corteza prefrontal, donde está el razonamiento. Y vamos a ver, analizar que esta sombra simplemente se trata de la sombra de los dedos de una mano que nosotros hemos creído que es un ser peligroso que podría poner en peligro nuestra vida. Entonces, la importancia de comprender
las áreas de la corteza cerebral más el diencéfalo, es decir, al tálamo y la amígdala, nos hace entender cuál es, por ejemplo, en este caso, nuestra acción o reacción al miedo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido esta lección de Cerebro parte 1.